sonido. Entonces recuerden, sonido es una onda mecánica longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita un medio para propagarse, por ejemplo el aire, y el medio se modifica en la misma dirección en que se transporta la onda. En este caso, el aire se está comprimiendo y regresando, y la onda viaja en este sentido. En este caso es producida por el diapasón y es detectada por el micrófono, y aquí está la gráfica que pueden ver que es una función senoidal. Aquí pueden ver qué es lo que sucede. A la hora de estar vibrando el diapasón, comprime el aire y luego este se expande. Aquí le llaman compresión y rarefacción, que es como si estuvieran tocando un órgano de esos de Celso Piña. ¿Se acuerdan? ¿Se conocen a Celso Piña? El de la cumbia mexicana colombiana mexicana de Monterrey. Ese es un acordeón, y así es como si estuvieran comprimiendo la onda, el aire, y luego lo expanden, lo comprimen y lo expanden. Así es como está sucediendo en esta representación. Entonces así es como se está transmitiendo el sonido, y por eso decimos que es una onda longitudinal. Cuando hablamos ocurre lo mismo, estamos dando una presión al aire y luego hay una baja presión, y así se llevan. Estos serían los frentes, esto le llamamos el frente de onda. Acuérdense lo que decíamos, era compresión y rarefacción. Entonces la compresión es cuando presionamos el órgano, y la rarefacción es cuando estiramos el órgano, ¿no? Aquí pueden ver también como si fuera un micrófono en centro, cómo se expande la onda como si fuera esferas. Esas serían las que llamamos frentes de ondas, ¿sí? Así sería, en 2 dimensiones se verían como circunferencias, y en 3 dimensiones serían esferas. ¿Sí ven esto? No. Lo habéis puesto en blanquito. Bien, la velocidad de propagación del sonido ocurre en diferentes medios: gas, líquido y sólido, con estas formulitas. ¿Se acuerdan cómo era la de la cuerda? Que era raíz cuadrada de la tensión entre la densidad de la cuerda, densidad de masa de la cuerda y la densidad lineal. Aquí sería algo parecido, pero entre la densidad volumétrica, que sería masa entre volumen, y aquí sería la presión y una constante que es dependiente de la capacidad, calor específico a presión constante, entre calor específico a volumen constante. La relación entre los dos da la velocidad del sonido en el gas. En el líquido sería igual a densidad volumétrica, y este es el módulo de compresibilidad, ¿sí? Es decir, cuánto pueden comprimir el líquido sin que pierda sus propiedades físicas. Luego viene para sólidos, igual sobre la densidad de volumen, y este es el módulo de Young, que ya lo vieron en biomecánica, lo han de haber visto, que les dice hasta dónde puede ser un material flexible. Si lo presionan o lo comprimen, y luego regresa a su forma original. Y el módulo de Young les puede decir hasta dónde lo pueden comprimir sin que pierda su flexibilidad, ¿sí?
Así sería si quieren ustedes calcular exactamente las velocidades en diferentes medios. ¿Sí? Pero no se preocupen, ya están dados a diferentes estados. Aquí, por ejemplo, ponemos... Profe, Dime. ¿le puede regresar tanto, por favor? No quiero. Les digo que eso nomás es una expresión para que vean cómo es igual que el del casi parecido al de las cuerdas, pero aquí serían con las propiedades de el gas, el líquido y el sólido. Sí, profe, gracias. Ya es. Sí, cópialo si quieres, cópialos, no hay problema. Ya, profe, ya terminé. Ya serían diferentes. El aire aquí va a depender de diferentes temperaturas, pero nosotros usamos como promedio 340 metros sobre segundo. El hidrógeno a 0 grados, 1286, el oxígeno, el helio, y aquí es el agua dulce, 1493, y en el agua de mar, 1533. ¿Sí? Serían algunos ejemplos de la velocidad del sonido en diferentes medios. Y estos serían en lo que nos interesan en el cuerpo. Aquí fíjense, toman el del aire, 331, pero más bien de los que están dentro de los pulmones, yo creo. Pero varía la velocidad del aire en el aire debido a la temperatura. Nosotros les digo que vamos a usarlo a 340 metros sobre segundo. Fíjense, en la grasa también se transmite el sonido a 1400, en tejidos blandos 1540, en el cerebro 1549, en el hígado 1000 igual, en el riñón 1561, en el músculo 1585 y en el hueso craneal 4080. Ahí, como es un sólido, el hueso craneal se transmite más rápido. Y además, cuando ustedes hablan, si se han oído en grabación, como luego dicen, esa no es mi voz, porque la estamos escuchando a través de nuestros medios, nosotros mismos, se transmite a través de nuestros huesos, de nuestros músculos que tenemos aquí, y oímos diferente nuestra voz a cómo se oye realmente. Entonces, por ejemplo, algunas pensamos que hablamos fuerte y realmente estamos hablando muy bajito. O al revés, los viejitos se acuerdan cómo hablan muy fuerte, como no oyen, piensan que los demás no los escuchan y entonces hablan muy fuerte, ¿sí? Pero su voz, ellos la escuchan muy bajito, ¿sí? Y así es como se transmite en cada uno de nosotros. Entonces, por eso pueden escuchar de forma diferente su voz. El sonido lo dividimos en 3 partes. En ultrasonido, que es a partir de 20.000 kHz. El infrasonido, que es abajo de 20 Hz. Y lo que aquí llaman acústica, pero sería lo que nosotros realmente escuchamos. El rango en cual las personas estamos escuchando, que sería 20 Hz a 20.000 Hz. Es la zona en que escuchamos nosotros. Aquí pueden ver los diferentes rangos audibles. Aquí estamos nosotros, apenitas. Es el murciélago. El mosquito oye mucho más que nosotros, las mariposas, hasta las moscas, pero no oyen sonidos bajos, abajo de 30 o 20, no escuchen. Y las cucarachas, y ese también tiene un rango grande, los perros, y el que más tiene rango es los delfines.
También las ballenas, pero ellos escuchan abajo de 20 Hz. ¿Sí? Los topos. Entonces nosotros somos de los menos afortunados con nuestro oído. Bien, entonces aquí son las características del sonido. Lo producimos por vibración del material, que puede ser, como vimos ahorita, infrasonido, sonidos graves, que son de frecuencia baja, sonidos agudos, que son de frecuencia alta, y ultrasonido. Y como es una onda, la onda puede sufrir una reflexión, una refracción, una difracción, absorción e interferencia. ¿Sí? Como toda buena onda, el sonido tiene esto. Acuérdense que la reflexión es lo que llamamos el eco. Hablamos y en una parte muy alta, entonces podemos escuchar cómo se refleja nuestra voz. Ese sería el eco. Refracción es que el sonido pasa de un medio a otro medio y entonces cambia su longitud de onda y su velocidad, pero no cambia la frecuencia. La frecuencia no cambia cuando pasa de un medio a otro medio. Esto de refracción, ¿se acuerdan cuando ustedes van manejando en una carretera y de repente se encuentran en un charco de agua? Si no llevan bien puesto o bien agarrado el volante, se pueden desviar de la ruta que llevan porque pasaron de un medio a otro medio, que sería el pavimento al agua. Entonces eso sería como lo que llamamos refracción, ¿sí? Cuando la onda pasa de un medio a otro medio. O en el caso más visto es cuando ven ustedes que ponen un lápiz o una cuchara en un vaso de agua transparente, pueden ver como si estuviera deforme el lápiz, ¿no? Como se ve diferente. Esa es la refracción. Igual sucede aquí con el sonido. Lo escuchamos ya diferente cuando pasa de un medio a otro medio. Luego la difracción. Cuando ustedes van por la calle, por ejemplo, si van sobre la 31, pueden oír el sonido de cierta forma, ¿sí? Acuérdense que ahí pasan muchos camiones. Ya les ha tocado estar en medicina. Pasan muchos camiones y se oye el sonido de cierta forma, ¿sí? Cuando ustedes van caminando por la 31. Si vienen por la 13 y se van acercando a la 31, entonces escuchan de forma diferente el sonido de los camiones. Eso se le llama difracción, porque la onda pasa a través de un obstáculo que sería en este caso la calle. Pasa a través de una abertura que sería la calle, entonces escucha de forma diferente a como cuando ustedes van sobre la 31. Ahí van en el mismo sentido o en sentido contrario de cómo van produciendo sonido los camiones. Pero cuando vienen sobre la 13 se oye diferente, ¿sí? O cuando vayan sobre una calle de gran tráfico, ven cómo se oye diferente a como cuando van sobre la calle perpendicular a esa. Entonces ahí se llama difracción. Absorción es cuando la onda es absorbida debido a un material. Pega la onda y se absorbe, ya no pasa el sonido de un lado al otro, fue absorbido por ese medio, ¿no? Y la interferencia, lo que veíamos el miércoles, que es superposición de dos ondas. Cuando son dos ondas le llamamos interferencia. Cuando son más de dos ondas, recuerden, dos o más le llamamos superposición. Les decía, aquí solo para dos ondas le llamamos interferencia. Que es lo que les decía, que hay zonas en algún salón, hay zonas donde no escucha nada, hay zonas donde se escucha más y hay zonas donde se escucha ruido por la interferencia entre
las ondas que vienen del conjunto y las ondas que rebotan de las paredes. Esa sería la interferencia. Luego se caracteriza por la altura o tono, intensidad y timbre. Altura y tono sería por la frecuencia, pueden ser graves o agudos. La intensidad es cuánta energía están llevando la onda, y el timbre es la fuente que está tocando esa. ¿Sí? La última, si quieren no la copien, la última parte, la que dice altura o tono, intensidad, porque ahorita viene en la siguiente diapositiva más explicado. ¿Te acaban de copiarle, perdón? ¿Sí? Recuerden que también de todos modos se las puso al Teams. Pero aquí le pueden ir poniendo ya la explicación. ¿Vale? Entonces, fíjense, intensidad que les decía depende de la amplitud, distingue un sonido fuerte de uno débil, y es lo que sigue después de esto. Vamos a ver cómo actúa la intensidad. Luego, lo que les decía, el tono depende de la frecuencia, distingue un sonido agudo, tono alto de un sonido grave, tono bajo. Y luego depende de la forma, el timbre depende de la forma de la onda. ¿Sí? Distinguen dos sonidos de la misma intensidad y tono, pero producido por diferentes fuentes, que es lo que les decía la vez pasada de cuando es producido por una onda, me lo volaron. Por una flauta o por un oboe, la misma nota, o cuando dicen la misma palabra por alguno de ellos. Entonces fíjense, a ver si aguantan el sonido. Entonces, por ejemplo, aquí son una frecuencia baja, sería un sonido grave. ¿Sí? Si lo escuchan ahí todavía, este sería ya un sonido agudo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí 11.000 Hz ya no lo escucho, pero ustedes a lo mejor sí lo están escuchando. 12.000. ¿Sí? Algunos van a escuchar más arriba que otros. Yo porque ya soy más veterano. Entonces, por ejemplo, algunos todavía escuchan hasta acá, que estamos a 17.000 Hz, 18.000. Y también depende de cuánto tiempo usan mucho sus audífonos. Eso les reduce mucho la capacidad de estar oyendo las frecuencias. ¿Sí? Entonces aquí apenas si yo ya empiezo a estar escuchando 11.000 Hz, aquí ya son muy feos. ¿Ahí escuchan bien? ¿No le lastima? No, profe. No, profe. No, profe. Fíjense, aquí estamos en un tono bajo, es un tono grave. Ahora fíjense, les voy a cambiar la fuente. Aquí es una onda sinusoidal, vean cómo es, o oigan, sientan cómo es muy parejita. ¿Sí? Ahí se paró. Ahora fíjense o escuchen qué sucede cuando le paso a una onda cuadrada.
¿Sí distinguieron cómo fue? Es la misma tono, la misma frecuencia, 381 Hz. ¿Sí? ¿Sí distinguieron entre una senoidal, que es esta? Fíjense cómo se oye todo parejito, más o menos. Bueno, sí, que no lastima nada. Y oigan esta, la cuadrada. Se oye como hace... Es que le decimos que es una onda cuadrada porque hace como este cuadrito. Está aquí, sube y luego baja, mantiene un ratito y baja. Pero como es tan rápido, lo que hace las subidas y bajadas es como muy rápida. Y ahora chequen cómo es un diente de sierra. El diente de sierra es que viene y cae bruscamente. Sube lentamente y vuelve a caer bruscamente. Por eso se llaman diente de sierra. Sí, ese es más molesto. Va subiendo y baja, va subiendo y baja, va subiendo y baja. Muy brusco. Y este es el triangular. Sube lento y baja lento. Muy parecido al senoidal. ¿Sí? Entonces estos son los timbres. ¿Sí? Estamos tocando la misma frecuencia, la misma intensidad, pero son diferentes ondas. Una es cuadrada, una es senoidal y otras son triangulares, una diente de sierra y otra triangular. ¿Sí? Esas son las fuentes, cómo se producen el sonido de las diferentes fuentes. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí de cómo va el sonido? No, profesor. Ok. Ya se quedaron sordos. Fíjense lo que pasa con el sonido cuando cambian las condiciones. Esta es la retracción. Les decía, cuando veíamos lo de temperatura, que la temperatura no es igual en todos los puntos, va cambiando. Entonces, aquí también la temperatura es diferente al ras del agua, que más arriba, y entonces cambia como si fuera un medio, otro medio, las pequeñas fracciones de aire. Entonces eso hace que el sonido se desvíe, en este caso hacia abajo, y en este caso, fíjense, como hace mucho calor aquí es menos denso el aire que aquí, entonces aquí viaja en este sentido el sonido, y esta persona, ahora sí que el lobo no escucha tanto, ¿no? Y aquí fíjense, el aire está más frío abajo que arriba, entonces viaja por arriba, y aquí igual. ¿Sí? Entonces por eso luego no salen a verlos, porque llevan la serenata a cierta hora que el sonido viaja más lento, y entonces en lugar de ir a la recámara de la novia, va a la recámara del vigilante o del papá. Esto es lo que decíamos de eco, ¿no? En una gran pared se refleja el sonido. Aquí se movió todo. Hay que cambiarle. Déjenme regresarle como estaba. ¿Cómo estaba el diseño? Se movió. Ahí está. Y quería que se viera más chido y no. Se movió todo. Ahí está. Ahora sí. Sí lo siguen viendo, ¿verdad? O ya se salió de... No, pero ya se quitó. Ah, bueno, entonces déjenme poner...
Entonces vamos a ver ahora intensidad y nivel de intensidad. Recuerden que lo que nos interesa de estos es que toda la energía que llevan estas ondas y la que podemos ocupar para hacer nuestras rehabilitaciones, utilizarla para hacer alguna rehabilitación, aplicarla para rehabilitaciones. Esa energía que está transportando la onda. Entonces, si se fijan aquí, es muy parecido a lo que hemos estado manejando. Es la intensidad, aquí vamos a intensidad, es cuánta energía atraviesa una unidad de área en la unidad de tiempo. Aquí hagan de cuenta que era el calor entre el tiempo y en cuánta área pasaba, o cuánta energía de la máquina estaba consumiendo por unidad de tiempo, y esa era la velocidad metabólica, nada más que ahora le agregamos por cuánto pasa por unidad de área. Pero si se siguen fijando, esta sería la velocidad, en este caso, de que la energía es transportada en la onda, ¿sí? Y esta recuerden que es joules sobre segundos y son los watts. Y el área sería en metros cuadrados. Entonces, se fijan, en todos casos, no manejamos directamente la energía, sino otra cantidad auxiliar, como en este caso la velocidad de energía por unidad de área. Sí, así la podríamos leer. ¿Cuánta energía o cuánta razón de energía por unidad de tiempo por unidad de área? Y en las otras eran velocidad de flujo de calor, potencia, ¿se acuerdan que era potencia? Velocidad metabólica. Y esas son las tres que hemos estado usando. Y ahora ponemos esta, que sería intensidad, que la vamos a medir en watts sobre metro cuadrado. Ahora, el rango que manejamos de estas intensidades es muy amplio, es muy grande. Van desde 10 a la menos 10 o más hasta 10 a la 20 o a la 10. Entonces es un amplio rango de valores que se utiliza para el sonido, para la energía que se transporta en el sonido. Entonces, por eso se utiliza la escala decibélica o nivel de intensidad. En lugar de medir intensidad, vamos a medir lo que se llama nivel de intensidad, que es esta letra B, que le llamamos beta, que sería 10 logaritmo de la intensidad que estamos midiendo entre la intensidad a la cual empezamos a escuchar, que sería esta, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Esa es la intensidad en la que empezamos nosotros a escuchar. Otra escala logarítmica que tiene parecido a la que manejan el sonido es la de los sismos. ¿Se acuerdan que en los sismos decimos que usamos una escala Richter? Que si dicen que un sismo de intensidad 5 ya es más intenso que uno de intensidad 4, luego tienen 4.1, 5, etc. Pues sucede que aquí, no sé qué mira, pizarroncito, qué gacho. Pizarroncito. Entonces, por ejemplo, si les manejan que
tuvieron un sonido, un sismo de 4 en la escala Richter, ¿sí? Y a unos de 5, uno dice que la diferencia es de 5, pero realmente no, porque lo que están haciendo es que este es 10 a la 4 y este es 10 a la 5. Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre los dos, entre este y este? Un sismo de nivel de intensidad 4 con uno de nivel de intensidad 5. No son 1, sino que son ¿cuánto? La diferencia. Perdón, es al revés, son 10, ¿no? Son 10. Y uno entre 10 a la 6 y uno entre 10 a la 4. ¿Cuánto es? La diferencia no son 2 como acá, sino que son 100. Entonces este es 100 veces más grande el de 6 que el de 4. Entonces imagínense uno de 7, ¿cuántas veces es más grande que uno de 4? Así lo vieron, ya me dejaron hablando solito. Pobrecito. 1000. Así es, 1000 veces más intenso. Por eso es que un sismo de 4 no es tan intenso como uno de 7. Ven que el de, como les decía la vez pasada, el del año pasado fue de 4 más o menos, y el antepasado, el de 2017, fue de 7 o 8, 7, fue 7 y fracción. Entonces fue 1000 veces más intenso que el que nos tocó aquí en Puebla. Y así es como estamos midiendo la intensidad y nivel de intensidad, ¿sí? Entonces, aquí, más que decir 4 o 5 niveles de Richter, decimos decibeles, ¿sí? Ejemplo, cuando empezamos a escuchar, aquí están diferentes, ¿no? Una aspiradora, la conversación normal es de 40 decibeles. En una biblioteca que nos deja, no tenemos que hablar bajito, sería de 20 decibeles. En una respiración tranquila, 10 decibeles. Cuando estamos cuchicheando, serían de 10 decibeles. En el umbral de audición, 0 decibeles, ¿no? Y el máximo, fíjense, de estos, aquí manejan umbral del dolor, cambia dependiendo la frecuencia. En algunos manejan que ya a 120 ya es, algunos empiezan a sentir dolor, ¿no? Los audífonos ya vienen, antes no venían graduados o no venían con un límite para escuchar, ¿sí? Podían tener hasta este valor y no les importaba, entonces ustedes les podían subir hasta donde quisieran y podían dañarse el oído. Y luego ya tenían un botoncito en el cual decían que podían tenerlo de 90 como máximo o 120 como máximo. Y ahora me parece que ya vienen todos a 100 cuando mucho, a 100 decibeles, que no suban tanto ya de fábrica para que no se dañen su oído, ¿sí? Y eso ya son en decibeles. El sonido cumple esta reglita, que cuando miden el nivel de la intensidad en dos distancias diferentes, van a abarcar más área. Por ejemplo, aquí tienen y abarcan, por decir así, un cuadrito, un área, ¿sí? Y ya cuando tienen el doble de la distancia, abarcan 4 veces la distancia o 4 veces el área que tenía inicialmente.
o si lo ponen hasta 3 veces, sería 9 el nivel que el área que abarca, pero la intensidad va disminuyendo. Aquí diríamos que la intensidad es 1 vez, aquí es 4 veces menor y aquí es 9 veces menor. Como cuando ponen una lámpara y apuntan hacia una pared. Si están cerca de esa pared, ven ustedes muy nítida la luz. Si están a esta altura, a esta distancia, pero si se alejan, van a abarcar más área, van a abarcar más la pared, pero se va a ver menos nítida la imagen que están alumbrando. Y cuando, por supuesto, cuando ya están más lejos, pues es menos. Entonces esa intensidad va a ir disminuyendo conforme cambie la distancia. Entonces, por eso si están cerca de la fuente, pues sí lo van a ir claro, pero si están 2 o 3 veces más lejos, van a escucharlo 4 veces más bajito o 9 veces más bajito, dependiendo a la distancia a la que se encuentren. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? No, sigamos. Pues. Y finalmente, para que vayamos a hacer cuentas, fíjense, para pasar del nivel de intensidad a uno más pequeño, para pasar del nivel de intensidad a intensidad, utilizamos esta formulita, que sería al revés que la que acabamos de poner. ¿Se acuerdan que nosotros poníamos la de, si nos da la de intensidad, nosotros sacábamos el nivel de intensidad como 10 logaritmo de base 10 de i entre i0. Entonces, son dos funciones inversas. Para pasar de nivel a nivel de intensidad usamos el logaritmo, y para pasar de nivel de intensidad a intensidad usamos la exponencial o 10 a la tal. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que tenemos una energía o una intensidad de 10 a la 3 watts sobre metro cuadrado, ¿cuál sería el nivel de intensidad? ¿Cuál sería la beta? Y lo que hacemos es lo siguiente. Entonces ponemos beta igual a 10 logaritmo de 10 a la 3 watts sobre metro cuadrado sobre I0. ¿Sí? Recuerden que I0 dijimos que vale, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? I0 vale 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, en este caso, fíjense cómo las unidades se cancelan y nos queda sin unidades aquí para sacar logaritmo. Y 10 a la
10 a la 3 entre 10 a la 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto creen que sea? Acuérdense, cuando dividen se restan los exponentes. Esto serían 3 menos 12, les daría 10 al logaritmo de 10 a la 15. Y como esto es el inverso, hagan de cuenta que este con este se cancelarían y nos quedaría 10 por 15. Serían 150 decibeles. ¿Sí? Háganlo en su calculadora y chequen si les da ese valor. Ponen 10 a la 15, logaritmo de base 10, 10 a la 15. Y eso les va a quedar 10, 15. Por el 10 de afuera ya les da 150 decibeles. Sí, profe, sí queda esto. Sí, sale así. Sí, profe. Pues aquí sería aprovechar las reglas de los exponentes de las bases de 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahora les digo que cuál sería la intensidad. Me perdí y tenemos que la intensidad es 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuántos decibeles serían? Tendríamos que poner 10, logaritmo de 10 a la menos 6 entre el 10 a la menos 12. Sale 60. Ajá, 60. Si se fijaron aquí sería menos 6 más 12, nos queda 10 a la 6, que sería 6 por 10, serían 60 decibeles. Si no quieren usar calculadora. ¿Sí? Vamos a hacer otro de estos y ya luego pasamos a los anteriores. Voy a ponerlo hasta acá arriba. ¿Cuánto sería ahora la intensidad de 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado? ¿Cuántos decibeles serían? ¿40? 40 decibeles, sería 8 más 2, 12 menos 8 serían 4 por 10, 40. ¿Sí? Entonces, ya cuando tengan así solamente, ya nada más sería sumar y restar, o restar, ¿no? En caso de que nos dieran negativos, digo positivos o negativos, dependiendo cuál es el que nos dieran de la intensidad. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos dan así números enteros como ahorita, ¿no? Si nos dijeran que ahora la intensidad es de 2.5 por 10 a la menos 2 watts sobre metro cuadrado. Ahí sí tendrían que meterlo todo en la calculadora o podrían hacerlo también por partecitas.
Pero para que se ahorren tiempo pueden meterlo ahí directo a la calculadora. ¿Cuánto les queda? Les quedaría 2.5 por 10 a la 10. Y es lo que sacarían. Y les debería quedar 103. Ajá, me quedó 103.9. Punto 98 Ajá, bueno. decibeles. ¿Sí? Así les debe de quedar. Profesor, ¿dice cómo dijo que se hacía? Lo puedes meter directamente en la calculadora. Pones 10, luego pones, en la calculadora sería ponerla así, 10, luego logaritmo, abres paréntesis y pones 2.5 por 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 12. O puedes restar 10 a la menos 12 con 10 a la menos 12, te queda 10 a la 10. También es otra forma que lo puedes poner. O hacer toda la operación. Si haces toda la operación, acuérdate ponerla entre paréntesis. Si la haces ya ahorrando pasos, sería 10 logaritmo de 2.5 por 10 a la 10. Ya restaste 12 menos 2. ¿Sí? Si quieres ahorrar un poquito de tiempo, aprovechando lo que vimos ahorita de restar exponentes. O por ejemplo, si tienes I intensidad de 42.8 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado, puedes ponerlo así, 10 logaritmo de 42.8 por 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12, restar los exponentes, 12 menos 4, te quedaría 10 logaritmo 42.8 por 10 a la 8. ¿Sí? Y ya sacar el logaritmo. Poner 10 logaritmo de 42.8 a la 8. Y te queda 96.31. decibeles. ¿Sí? ¿Les quedó más clarito? Sí, profesor, gracias. Sí, profe. Entonces así serían las dos formas de hacerlos. Uno cuando tienen puras potencias de 10 y otro cuando tienen un coeficiente para las potencias de 10. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a pasar de
decibeles a intensidades. ¿Puedo borrarle? Sí, profe. Por esta parte de acá, de arriba. Este que sí lo hicimos. Dejo este que no. Entonces, fíjense, ahora si nos dicen que tenemos 30 decibeles, ¿cuánto sería la intensidad? Tendríamos que hacer esto, intensidad 0, 10 a la beta sobre 10. Entonces aquí recuerden que sería 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado por 10 a la 30 sobre 10. ¿Sí? Entonces aquí nos queda 10 a la menos 12 por 10 a la ¿qué? 30 entre 10 nos queda 3 watts sobre metro cuadrado. Entonces fíjense, aquí en lugar de poner positivo el 12, aquí lo ponemos negativo. Entonces sería menos 12 más 3. ¿Cuánto nos queda? 10 a la 9. A la menos 9 watts sobre metro cuadrado. Cuando hacemos división, el 12 nos queda positivo. Y ahora que hacemos multiplicación, el 12 nos queda negativo. Y vamos de decibeles a watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ahora si nos dan que beta es 70 decibeles, ¿cuánto sería la intensidad? Si lo hacemos despacio sería 10 a la menos 12 por 10 a la 70 entre 10. Recuerden, ponemos al último las unidades. Y sería 10 menos 12 por 10 a la 7. Y sería menos 12 más 7. 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? A ver, rápido. Si beta es 140 decibeles, ¿cuánto sería la intensidad? Sería de 10 a la 2. 10 a la 2, ajá. Ajá, 10 a la 2. Sería quitar el cerito de acá y sería 14 menos 12, sería 10 a las 2 watts sobre metro cuadrado, perdón. ¿Sí? Ahí serían fáciles. ¿Sí? Pues fíjense, cuando vamos a sacar logaritmo sería poner positivo el 10 a la 12 y ya sea restarle o sumarle dependiendo de la potencia que nos dé. Y aquí al revés sería poner negativo el 10 a la menos el 12 y otra vez sumarle o restarle. Más bien siempre sería resta, ¿no? Sería, en este caso serían 14 menos 12, serían 2
En el otro caso eran menos 12 más 7, menos 5, y así. Vamos a ver ahora qué pasaría cuando fuera que nos dieran, por ejemplo, 42 decibeles. O, sí, 42 decibeles. Si beta ahora nos dicen que son 42 decibeles, volveríamos a hacer lo mismo. Sería 10 a la menos 12 por 10 a la 42 entre 10. ¿Cuánto les quedaría ahí? Acuérdense que son watts sobre metro cuadrado. Nos quedaría 10 a la menos 12 por 10 a la 4.2. ¿Y eso cuánto sería? 10 a la menos 7.8 watts sobre metro cuadrado. En teoría sí lo podríamos dejar, ¿sí? Pero acuérdense que no estamos acostumbrados a trabajar con potencias fraccionarias, sino con potencias enteras, como 10 a la 9, 10 a la 5, 10 a la 2, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es que en su calculadora ustedes van a poner 10 a la menos 7.8 watts sobre metro cuadrado. En la calculadora van a poner 10 y luego van a poner el triangulito. Y entre paréntesis ya ponen menos 7.8. Y ya, no vayan a usar 1xp porque les va a marcar error. Usen 10 por la función inversa que aparece ahí, logaritmo. Sí, pero para que no se pierdan, utilicen el de arriba. Este de abajo no. Les va a marcar error su calculadora. Entonces, ¿cuánto les queda 10 a la menos 7.8? 1.58. 1.58 por 10 a la ¿qué? Menos 8. La menos 8. La menos 8, exactamente. Les queda, hagan de cuenta que lo que hizo fue redondearle a la que sigue y ya sacar el numerito que estaba ahí. Es 1.58 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Hagan de cuenta que le aproximó al que seguía, el 8, y lo que sobraba le sacó la potencia. ¿Sí? Está fácil, no hay problema con estos. Sí. ¿Sí hay problema? Vamos. Vamos a hacer otro de estos y ya nos vamos, que son. ¡Ey! No, ya nos pasamos. Vámonos, mañana seguimos haciendo de estos ejercicios. Ya los ponemos ya en casos concretos. ¿Vale? Sí, Nos vemos mañana, jóvenes. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana.